Un saludo muy especial a todos, a todo el público. Primer nivel de atención, el área que más me apasiona, la medicina familiar ambulatoria, ¿verdad? Creo que estamos en la misma trinchera. Y hablarles de un tema pues, del que ustedes han sido partícipes durante los últimos 20 meses, prácticamente. Arrancamos allá por el 3 de noviembre y a estas alturas pues ya vamos 20 meses de implementación del SIS, no sin antes mencionarles pues que antes de todo esto hay una historia muy importante en torno a esto, una evolución de todo este sistema de información que ustedes van viendo que poco a poco se va robusteciendo. Desde luego entendemos que es un cambio que cuesta, tiene una curva de aprendizaje, pero también podríamos decirlo que es un proyecto estrella, que es un proyecto de muchos triunfos, de muchas satisfacciones, algunas dificultades, pero a nivel regional, incluso a nivel latinoamericano, visto ahora como un modelo por su velocidad de implementación, y que nada de esto hubiera sido posible definitivamente sin el involucramiento de cada uno de ustedes, de los que está al otro lado de las pantallas, que han estado trabajando tan arduamente en esto. Yo sé que no es fácil, en otros países esto es un proceso muy difícil, pero esto habla mucho de la resiliencia que tiene el primer nivel de atención, de la capacidad que tenemos para adaptarnos y pues en la medida de lo posible de poderles otorgar a ustedes también una herramienta que les funcione para la prestación de servicio y para la toma de decisiones. Así que vamos a hablar un poquito de aspectos teóricos y posteriormente pues mostrarles más que nada cómo ha sido este proceso de implementación y finalmente algunas herramientas de monitoreo que poco a poco comienzan a implementarse, no solo de la cara al paciente, sino también ya de cara gerencial para la toma de decisiones y de supervisiones que se vienen adelante. ¿Cómo podemos definir nosotros al SIS? Bueno, el SIS es un sistema de información en salud, ¿verdad? Y los sistemas de información en salud se conceptúan como un sistema que se usa para la recopilación y el procesamiento de datos de diversas fuentes. Esta información se disponibiliza para después formular políticas y establecer la gestión tanto de cara al paciente como la gestión administrativa de los servicios de salud. Y algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta es que no siempre debe ser digital, sino que estos sistemas de información pueden ser en papel. De hecho, todos recordamos que antes de esto, los sistemas de información en el Ministerio de Salud siempre han existido y son eficientes. Quizá en lo único que podemos decir que podía tardarse es la asincronía con la que esto se producía, el tiempo que tardaba esta información al ser sistematizada y a podernos brindar información adecuada para la toma de decisiones, fuera con pacientes o fuera con datos de gestión o de administración que sería útil posteriormente. ¿Por qué un sistema de información? Y esto se fundamenta en el concepto de datos. Los datos con frecuencia que colectamos, sobre todo en las áreas de la salud, son supremamente importantes y simplemente nos están traduciendo eventos que están ocurriendo y que a menudo y con mucha frecuencia son el resultado de la influencia de muchos otros factores. Los datos, los números, cuando son vistos ya a nivel masivo, cuando vemos una gran cantidad, al igual que cuando lo vemos con un paciente, deben ser interpretados y convertidos en información para tomar decisiones. Hay una frase de Stephen Pugh que dice que los números o los datos tienen una historia importante que contar y somos nosotros quienes les damos una voz a ese dato. Es decir, cuando interpretamos o vemos un dato, por ejemplo, una fiebre, un elevado número de leucocitos, más unas condiciones específicas en nuestro paciente, la unión de esos datos constituye información para que nosotros posteriormente podamos dar un diagnóstico y tomemos una conducta.
Lo mismo ocurre con cualquier dato que proviene de un paciente que pertenece a una comunidad y que a su vez pertenece a un sistema completo. Toda esta conglomeración de datos y este manejo adecuado de datos en el momento efectivo se constituirá como una herramienta muy potente para la toma de decisiones basadas en la evidencia y no en mi ocurrencia o en la forma en cómo solía responder de forma histórica. Entonces ustedes pueden ver esta imagen en la que se ilustra una pirámide, digamos que esta es la pirámide de la información, y vemos que todo se fundamenta en los datos, pero estos datos, si no están unidos o no están ligados por un contexto y una parte lógica que nos dice cómo utilizarlo, no se convertirán en información. Cuando esta información después pasa a otros medios o se comienza a comunicar, finalmente se convierte en conocimiento y finalmente en sabiduría, que es lo que quisiéramos que todos tengamos a la hora de tomar una decisión, no solo con nuestro paciente, sino como un gestor de un establecimiento de salud, un gestor de un CIBASI, un gestor de una región y, ¿por qué no?, un gestor incluso de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, esto nos habla de la importancia que puede llegar a tener un sistema de información robusto que nos permita hacer de mejor manera nuestra actividad, porque creo que ya todos tenemos experiencia de los datos y cómo los interpretamos en nuestro entorno, pero tener la información necesaria en el momento necesario se convierte en una herramienta para tomar las mejores decisiones. Ustedes ven aquí un gráfico del conglomerado de algunos de los sistemas de información con los que cuenta el Ministerio de Salud. Y si bien decimos que muchos de ellos están muy bien construidos, muy bien cimentados en la realidad del país, bien sabemos que muchos de ellos están desconectados del otro. Es decir, cuando queremos a veces un dato y lo tomamos de diferentes lugares, encontramos que hay una divergencia o una diferencia de dato cuando estoy mirando la misma variable. No hay trazabilidad. No hay trazabilidad, correcto. No está integrado a lo demás y por lo menos esta información a veces está disgregada. No todos tenemos acceso a todos los datos. Entonces este SIS surge como la necesidad de poder conglomerar todos los datos derivados de la atención, que son cerca del 80% teóricamente para la conformación de un sistema de información integrado, para poder entregar y disponibilizar la información en el momento en que se necesita. Y entonces, si vemos la evolución, les decía yo, allá desde el 2007 en el Hospital Rosales se trata de implementar un sistema de expediente clínico. Y este expediente clínico nació con el nombre de SIAP, que es el papá de SIS. Y su inicial módulo fue el archivo del paciente. Es decir, allí ya tenía yo detallado el nombre de mi paciente con el número DUI o el número de expediente, que sería el que posteriormente en la historia iríamos a ligar para construir el expediente clínico único, que es lo que todos deseamos en un corto plazo. Posteriormente, después de esta variable del ingreso del paciente, solamente los datos del paciente, fue agregado el módulo de agendamiento para poder distribuir la atención de los pacientes a las diferentes especialidades y finalmente el de farmacia. Esto permaneció así por muchos años. Pero incluso en el deseo de poder establecer un sistema de información, hago una analogía con lo que nosotros conocemos como lo de la Torre de Babel. Yo creo que todos los gestores, todos los clínicos siempre estamos empeñados en querer tener una información que nos permita tener un contacto directo con el mayor grado de información. Y esto es la analogía que lo hacemos con la Torre de Babel. Todos estos pueblos intentaron hacer una torre tan alta para poder tener una comunicación con Dios. Sin embargo, la forma en cómo se comunicaba cada uno de estos pueblos era tan diferente que nunca se lograron entender y finalmente el proyecto sucumbió y no prosperó. Y eso es lo que ocurre en la naturaleza del establecimiento de sistemas de información aislados. Es aquí donde surge entonces la idea de fortalecer este sistema integral de atención al paciente SIAP desde el 2007
que sufre una evolución enorme y un proceso de catalizador con la pandemia. Este SIAP adquiere protagonismo en el Hospital El Salvador durante la pandemia, se desarrolla de una manera muy acelerada con metodologías ágiles adentro del Hospital El Salvador, y cuando se ve que podría constituir una herramienta importante para hacer el sistema integrado de salud, se decide también desarrollar para el primer nivel de atención hasta lo que tenemos al día de hoy. ¿Qué es este sistema integrado de salud? Entonces ustedes ven que inicialmente en los cuadros verdes vemos la importancia que tiene la historia clínica electrónica y cómo esta está generando una serie de flujo de información y datos a los demás esferas organizacionales que tributan o que hacen uso de esta información. Aquí no solamente tenemos el aspecto clínico, tenemos un soporte para la toma de decisiones, tenemos sistemas administrativos que nos están diciendo cuánto medicamento estoy ocupando, a qué horas, cómo estoy distribuyendo mis recursos humanos para esta atención. Puedo empezar a ver ya departamentos clínicos o programas que están viendo la calidad de información y cómo está siendo utilizada, que me permitan también hacer proyecciones de mi establecimiento de salud y posteriormente subirlo hasta el grado de la institución. Y estos a su vez tener conectividad con otros sistemas de información de los actores del sistema. Actualmente tenemos la adherencia al 100% de Fosalud, ISBM en un 30-35%, y nosotros como MinSal prácticamente en un 98% en lo que vamos. Esta historia clínica y electrónica idealmente es el corazón de cualquier sistema de información en salud y prácticamente se basa en la posibilidad y en la capacidad que tiene de incorporar los datos y posteriormente ser disponibilizados para la toma de decisiones. Entonces ustedes ven cómo se conecta la información de la comunidad a través de nuestra ficha CIF, que muchos de ustedes la conocen. Allí están, ya había compañeros del área de los promotores de salud, cómo están en las áreas de enfermería, los profesionales de enfermería, los médicos, que utilizamos esta información de lo que pasa en la comunidad en primer nivel de atención y también lo integramos ahora con el área de farmacia, el área de laboratorio, el área de algunos exámenes paraclínicos o de gabinete como los rayos X, electrocardiogramas, la misma información del médico y esto cómo le sirve al administrador para tomar decisiones. Entonces, si podemos decir que la historia clínica tiene funciones, yo la traduzco con el acrónimo de DALAI. No sin antes olvidar una frase que dijo este sujeto que dice que para llevar a cabo una acción positiva debemos desarrollar una visión positiva. Y aquí nos habla mucho de la actitud que tenemos. Pero antes de la actitud, recordar que teóricamente la historia clínica tiene 5 funciones principales. Entre ellas tenemos la función docente. La historia clínica como tal funciona para dar una función docente, un aprendizaje. De hecho, muchos de los colegas que están ahorita en año social, médicos, enfermeras, laboratorios clínicos, a través del expediente clínico suelen aprender con la tutoría de alguien. Tenemos también una función asistencial porque es la que nos pone a disposición la información que otros colegas colectaron en un episodio de un paciente y poderle dar un manejo clínico al paciente. Y aquí viene una ventaja del expediente clínico, creo que ya no es tan difícil comprender la letra. Probablemente ahora el reto sea comprender la redacción de lo que quiso decir nuestro colega, pero es parte del proceso de aprendizaje. Tenemos una función legal y la dejo en la mitad porque es muy importante. El expediente clínico hoy por hoy puede ser una herramienta legal y lo que allí consignemos puede convertirse en una salvación o en una condena para nosotros como profesionales de la salud. Tiene una función administrativa porque a partir de la información que tengo allí puedo proyectar mi suministro de medicamentos, el uso de algunos insumos de acuerdo a la cantidad de procedimientos que haga, cuáles son mis tasas de vacunación, cuál es la calidad de información que estoy colectando en mi expediente y poder hacer intervenciones a tiempo de lo que está pasando en mi entorno ambulatorio
y uno muy importante que es la investigación. Conociendo esto, es importante entonces que sepamos cómo está estructurado nuestro CIS, cómo funciona en palabras de un profesional de la medicina, con la ayuda tan enorme que nos ha dado toda esta gente de ingeniería, que vale la pena decirlo que es un sistema hecho por cerebros salvadoreños, bajo las necesidades salvadoreñas y levantado de acuerdo a los procesos salvadoreños. Y esto habla también de la velocidad con la que se implementó, porque quieras o no, todos los procesos que están dentro del CIS tomaron en cuenta los procesos que llevábamos antiguamente en todas las unidades de salud de los establecimientos donde prestamos una atención a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo funciona CIS? Digamos que cada establecimiento de salud posee un recipiente que nosotros le llamamos servidor, a donde se vuelca toda la información de nuestros pacientes que son colectadas a través de el SIS, el Sistema Integrado de Salud. Este proceso integra las funciones clínicas de los médicos con las funciones clínicas de enfermería, con las funciones preventivas, más las funciones de gestión, y las disponibiliza ligadas a una persona, porque estamos centrados en el paciente. Este paciente se identifica con un número único de identificación, que en los expedientes tiene un número. Un paciente puede tener múltiples expedientes a lo largo del país, pero solo va a tener un DUI. Y este DUI a futuro constituirá el eslabón sobre el que se unirán la información de todos los expedientes para poder ser visto a nivel nacional, e inclusive que cada ciudadano tenga una cantidad mínima de datos que le pueda disponibilizar un expediente clínico que él maneje y quiera compartir con quien a él le parece. Porque la verdad es que la información del expediente clínico pertenece al paciente. Esa cantidad de información a futuro será limitada a una cantidad de variables específicas para poder ser centralizadas y entregadas al paciente. ¿Cuál es el único programa que hoy por hoy tiene la trazabilidad de lo que está ocurriendo? Es la historia clínica HCP perinatal, que nos permite darle el seguimiento a la madre embarazada a lo largo de todo el sistema a través de arreglos que se hicieron en el CIS. Pero esto irá avanzando hacia los demás programas para poderlos disponibilizar. Es decir, que este recipiente que tenemos en cada establecimiento de salud después pasa a un recipiente mayor que tiene todos los datos, y finalmente en unos meses podemos contar con el expediente clínico único, el cual nos podrá permitir ver los exámenes de nuestro paciente que se ha tomado en cualquier establecimiento de salud de la red, junto con las imágenes, junto con las anotaciones de otros colegas. En este proceso de transformación digital venía siendo planeado allí cerca desde el 2018 en compañía del BID, pues como les digo, sufrió una aceleración enorme durante el proceso de la pandemia, pero siempre buscando estos objetivos: el potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, tal y como lo estamos haciendo ahora a través de este Teleeco, con el Super Hub que El Salvador ya constituye por el esfuerzo dado con el INS. El expediente clínico es otra parte de la potenciación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También fortalecería el sistema informático especializado dando infraestructura y software. Ustedes saben que la conectividad allá para finales del 2019 era cerca del 3%, y hoy en día tenemos el 98% de establecimientos de salud conectados, y con el SIS implementado. También fortalecería esta unión que les mostraba de la gráfica de sistemas disgregados a conglomerarlos en uno solo. Y dos, esto que estamos haciendo ahorita, que es telemedicina en el área de la teleformación, pero poderlo facilitar a través del expediente y convertirlo en una plataforma para más adelante poder empezar a hacer una telemedicina que cumpla con todos los estándares internacionales y pueda ser ofertado como un servicio digital a la población usuaria del Ministerio de Salud. ¿Cómo nos planificábamos nosotros en el tiempo? Bueno, esto lo pensábamos hacer en 3 fases, como ustedes las ven acá: fortalecimiento de los sistemas, de los cimientos, que fue allá por el 2021. Durante el año pasado y
edificar y expandirlo, pero esto prácticamente fue muy rápido gracias al apoyo que se ha tenido de parte del señor ministro, al apoyo que se ha tenido también de parte del gobierno en poder facilitar ese acceso al Internet, en poder facilitar ese acceso a los dispositivos, al software, al hardware, ¿verdad? Al tener una cantidad de profesionales de la informática diseñando un sistema hecho a la medida de El Salvador, pues tuvo una velocidad muy enorme y ahora para el 2023 estamos prácticamente en una fase de mejora y mantenimiento, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que queremos ver de cómo se hace el monitoreo en el SISI. Siempre estamos teniendo en cuenta 6 esferas dentro de todo lo que es la digitalización. El más importante es las personas y la cultura, que está constituido por ustedes, por nosotros, como usuarios internos y también por nuestros usuarios externos, los componentes y sistemas que se refiere a todo lo que es el software y sistemas que se crean para que el paciente pueda ser atendido de la mejor manera. Algo muy importante que es la infraestructura, y es lo que trabajan una cantidad de equipos por hacer que esa información pueda hacer que esos datos tengan una estructura adecuada para poder hacer un análisis de información en tiempo real. La infraestructura, que son el hardware que ustedes tienen, los equipos que ustedes tienen, la conectividad que tienen, la gestión del conocimiento, que es esto que vemos acá, cómo puedo transmitir, socializar el conocimiento, y finalmente una gobernanza y gestión, que son todas las normativas y todos los demás aspectos que vienen a darle un soporte normativo y legal a este SIS. Aquí cada uno de ustedes se podrá identificar en el mapa. Son a la fecha una gran cantidad de establecimientos de salud conectados. Aquí solo estamos viendo los de primer nivel y ustedes los pueden ver por regiones. Cada uno de ustedes ahorita está conectado en un nodo de estos, viendo esta presentación, pero que este ha sido el logro que se ha logrado en 20 meses de implementación. Y sí es georreferenciado. Es georreferenciado, correcto. Es decir, en tiempo real nosotros podemos saber también cómo está funcionando su servidor, el recipiente que le mencionaba. Podemos empezar a ver datos en tiempo real de qué se está viendo, cómo se está viendo el proceso de implementación y de atención en los pacientes, que es quizá una de las partes más importantes de todo eso. Hablar del porcentaje de implementación es un reto, es una satisfacción que yo creo que no solamente debe satisfacer a nivel de tomadores de decisiones, sino que ustedes deben estar satisfechos de esto, porque han hecho posible que un proceso planificado en otros países para periodos de 5 a más años, El Salvador lo ha adoptado en 20 meses, ¿ya? Y esto habla muy bien de la capacidad que tenemos para adaptarnos, a pesar de que hay cambios actitudinales importantes de hacer, a pesar de que haya algunos inconvenientes con el uso de tecnología. Frecuentemente decían que puede ser que nuestra población tuviera una brecha muy importante de analfabetismo digital, pero esto demuestra que con el uso y con el acompañamiento adecuado, más el acompañamiento de nuestros compañeros, podamos lograr una implementación más exitosa. 30 de 31 hospitales con un avance del 96.8%. Nos faltaba solo el Hospital Nacional Bloom, que ya tiene prácticamente unas 4 semanas de haber iniciado su implementación. Como hospital pionero, el Bloom es el hospital pionero en sistemas de información. El Bloom, se habla por allí que desde el año 93-94 empezó a construir su sistema. Actualmente tienen un sistema, y cuando nosotros decidimos entrar con CISA Bloom, debíamos estar convencidos de que tendríamos que darles un sistema con la mejor calidad para que sea adoptado, correcto, y en ese proceso estamos de que los colegas del Bloom, todo el equipo del Bloom, pues lo tome a bien, y la integración que tenemos, es decir, que las mismas variables que estamos manejando entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud sea posible. En este aspecto, pues el Ministerio de Salud con un 100% de integración, el FOSALUD también, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial a un 50%, y con las ganas de seguir implementándolo en el área ambulatoria, el ISRI actualmente ya son un 60%, ya aquí en San Salvador ya ha implementado muy bien, y COSAMEIS, que a futuro, si ellos
deciden integrarse con sus sistemas propios o con el uso de esta herramienta, pues podría hacerse. Estos son un poco de los números, son números muy grandes que quizá han sido recogidos desde el 3 de noviembre hasta el 2 de junio de este año. Y quizá lo importante de todo esto ver cómo en nuestro monitoreo nosotros vamos viendo la cantidad de acciones generadas en cada uno de estos 5 aspectos, desde la consejería, la consulta, la creación de expedientes, las notas de enfermería, las recetas y los expedientes levantados. Ustedes se dan cuenta cómo desde ese 3 de noviembre que queríamos nosotros comenzar a implementarlo, el uso era muy pequeño y cómo a lo largo del tiempo con el proceso de la implementación prácticamente se ha triplicado o cuadriplicado en algunos de los casos. Así que esto nos permite a nosotros decir que el sistema está siendo utilizado, pero que, como todo proceso de aprendizaje, tiene una curva. Y en esto, pues es importante mencionarnos que nosotros quizá ya pasamos el punto de inflexión donde el proceso de implementación era más difícil, pero ahora estamos alcanzando un proceso de mejoramiento de la calidad de los datos que se recogen y de una adaptación completa del sistema para que posteriormente quede instaurado como una costumbre, porque a la larga de eso se trata, que el sistema se convierta en una costumbre para seguir siendo utilizado tal y como lo hacemos todos cuando llegamos a nuestra oficina, nos tomamos el café, abrimos nuestro libro o abrimos nuestra computadora y comenzamos a trabajar. Ya esto es tan natural para nosotros que simplemente es uso, pero con el SIS ese es el punto que queremos llegar, pasar este periodo de inflexión que fue difícil de implementación. Ustedes tenían la visita o tienen la visita de equipos de implementación que ahora han sido absorbidos por la dirección de monitoreo y visitaban sus establecimientos con una frecuencia casi de 2 veces por mes para ver cómo iba este proceso. Adicionalmente tenemos a la gente de soporte que está a las 24 horas del día apoyando esto, hospitales, unidades de salud, unidades de salud, y lo que se busca es no dejarlo solo durante este proceso de acomodación al tiempo. Esto es tiempo dependiente y también es dependiente del monitoreo que tenemos, y ahora con la suma de toda esa fuerza técnica que se da ahora desde el primer nivel con los equipos locales, pues el objetivo principal es la mejora del dato y el cambio actitudinal de aquellos recursos que todavía tienen algunos problemas, no con el ánimo de señalar, sino del ánimo de que se una al uso del proceso y podamos lograrlo finalmente. Y generar información de calidad. Correcto, generar información de calidad, porque ya van a ver ustedes algunas de las cosas que empiezan a generarse que nos permitirán tomar decisiones mucho más técnicas en un tiempo récord y que probablemente con toda seguridad, esto se va a vertir para calidad de nuestros pacientes y también para comodidad y mejoramiento de nuestra función como individuos que somos parte de un sistema nacional integrado de salud. Ustedes ven aquí muchas de probablemente caras conocidas, cómo trabajan el personal, los profesionales de enfermería, desde primer nivel de atención hasta hospitales, cómo lo hacen, cómo van nuestros equipos, incluso hasta los lugares más remotos donde ustedes están. El objetivo es que todos tengamos, ya nos habló desde el multigimnasio Don Bosco, es decir, que también el CIS está actualmente en los Juegos Centroamericanos, con una plataforma que también se pretende disponibilizar para el uso de las acciones extramurales, que era una deuda, pero ya estamos en esto y ya estamos casi montados y aquí vamos. Y como los equipos, tanto ustedes que hacen hasta lo imposible por dar la atención en salud a los pacientes, nosotros también queremos hacer lo imposible por poner a su disposición la información, el sistema integrado de salud a su disposición. Imágenes de todos ustedes trabajando, ¿verdad? Lo que enorgullece prácticamente a este equipo del Ministerio de Salud. No se han detenido, han asumido el reto y lo han asumido de una manera muy positiva. Lo vuelvo a repetir, somos ejemplo a nivel latinoamericano del proceso de digitalización exitoso y esto prácticamente se ha logrado solo con ustedes. Ahora queremos ir hacia la inteligencia artificial, hacia el uso de los datos
Y pues esto es un poquito de lo que les voy a mostrar a continuación. Si recuerdan la primera gráfica que hablaba de la pirámide, pues esto prácticamente me lo está resumiendo solo que en forma inversa. Estos datos que estamos recogiendo todos en nuestra trinchera, en nuestro escritorio, en nuestro lugar de trabajo, cuando se aglomeran en una historia clínica o cuando se aglomeran en el conjunto de expedientes clínicos de un establecimiento o cuando se aglomeran en el constructo de las tablas de producción del censo diario de producción, cuando se aglomeran en nuestros servidores, se convierten en información cuando son interpretados por personas que conocen el negocio, es decir, que conocen qué está pasando, en este caso en el primer nivel de atención. Cuando estas personas se dan cuenta de que esos datos le están hablando y le están contando una historia de lo que está ocurriendo en mi lugar, desata una decisión. Y cuando esta decisión es tomada con datos de calidad, se convierten en decisiones basadas en la evidencia y no en mi ocurrencia y no en mi intuición, ¿ya? Esto me permite dar beneficios no solo al paciente, sino a nosotros como prestadores de salud, como establecimiento, como sistema, incluso como salud pública. Y es por eso que es la importancia y nuestra necesidad de querer garantizar de que lo que está aquí escrito cumpla esas 5 funciones que les mencionaba del acrónimo DALAI, ¿verdad? Para poder dar la mejor atención posible. Entonces, estas son otras herramientas a las cuales los prestadores no tienen acceso, pero que tienen acceso las tomadores de decisiones, los partes operativas que están supervisando y nosotros como Dirección Nacional de Monitoreo Estratégico que estamos a diario revisando todo esto. Podemos empezar a filtrar y a ubicar la información hasta de los mismos despachos de cómo está funcionando cada uno de los establecimientos. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta tableta, esta imagen que me habla de una que nosotros tenemos de indicadores de atención en salud, que ya salen prácticamente de forma automática derivada de la información que ustedes meten en cada expediente. Probablemente ninguno nos habíamos dado cuenta de que esto estaba siendo medido, pero sí está siendo medido con el tiempo y podemos acceder aquí a ellos desde el nombre del paciente, que no es sombreado para guardar la intimidad de ellos, el expediente, cuándo pasó, cuánto tiempo se tardó, quién lo atendió, y pudiera ir incluso hasta el punto de poder saber qué fue o ver el expediente clínico de este paciente para saber cómo se trató. Entonces yo aquí tengo el historial clínico del paciente, puedo tener el histórico de estos pacientes, cuántas veces ha pasado en este establecimiento y ver qué se hicieron, los antecedentes, entre otros, y puedo incluso imprimirlo desde lejos, ¿verdad? ¿Quién lo atendió? ¿Cómo lo atendió? ¿En qué lugar lo atendió? Y esto con el acceso desde las redes del mensaje. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, ya podemos ver el tiempo de atención de cada uno de los profesionales que está prestando el servicio en cada uno de los establecimientos, ver como estándar de calidad, una de las partes del estándar de calidad, cuánto tiempo se tardan en la atención de un paciente promedio, ubicando en un periodo de tiempo cuánto fue. Aquí tenemos el ejemplo de 4 colegas que estuvieron dando y observamos que los tiempos de atención para una consulta de medicina general variaron entre los 5 minutos hasta los 60 minutos con la distribución de tiempo que cada uno tiene, y de allí podemos ingresar a cada uno de los expedientes que se hacen. Y veamos, por ejemplo, este indicador de niños menores de 1 año inscritos antes de los 8 días, ya cuando las cosas se hacen en el SIS, tenemos un reporte automático del indicador que queremos medir en el tiempo que queremos ver. Este es un caso ejemplo de la unidad de salud de Tacuba, ¿verdad? Es una unidad especializada. Y vemos cuántos aquí abajo aparecen la lista de esos 31 niños que fueron atendidos, y el número verde, en el número verde vemos aquellos que cumplieron el estándar. Puedo irlo revisando uno por uno, qué fue lo que se le hizo a este paciente, quién lo vio y toda la revisión de calidad, que es el punto al que vamos a futuro. Además de ver los pacientes, también puedo ver el proceso de referencia, retorno y interconsulta ya de forma
descentralizada, es decir, puedo saber qué está pasando en la red de salud, a dónde fue, cuánto tiempo fue aceptado, por qué fue rechazado, quién lo mandó, cuál fue el motivo de envío, y podemos hacer auditoría de todo esto para tener una información de qué es lo que se está teniendo. Tenemos, por ejemplo, y por eso la importancia del uso del SIS para todos los procesos y del uso juicioso del SIS para los procesos, porque podemos ver ya de forma directa cuál es el estado real del abastecimiento de medicamentos para planificar entregas, entre otros. Y tenemos muchas otras herramientas que estamos madurando, es decir, estos sistemas de información se están construyendo al fondo, pero nuestros sistemas de información antiguos siguen funcionando porque definitivamente son los más maduros. Sin embargo, comenzamos ya a contrastar la información para poder hacer monitoreos de mejor calidad y poder entregar también las mejores decisiones. En el tiempo, ¿qué es lo que queremos alcanzar? De arriba para abajo, las analíticas que hemos ido llevando, desde la descriptiva, que fue quizá la fase inicial, la parte diagnóstica, por qué están ocurriendo estas cosas, la parte predictiva para proceder a futuro, cómo voy a hacer, después convertirse en un soporte de decisión y finalmente, ¿por qué no?, llegar a automatizar incluso estas decisiones y poder hacer que los profesionales de la salud se dediquen solamente a prestar la atención y no a llenar una serie de informes que podría ser llenado ya de forma automática a través del sistema. Importante para cerrar es recordar que no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era, caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. En nuestro caso, el país tuvo un despunte muy rápido en salud, y eso es contrastante con otras partes del mundo, donde lo que primero se digitaliza suele ser la economía, algunos otros procesos educativos, pero aquí, con la ayuda de ustedes, es probable lo que primero ha tenido una digitalización muy integral y muy exitosa para el 80% de la población, que es la que usa aquí. Y finalmente, para decir es que cualquier cosa que se mide y se observa, termina mejorando. Y ese es el principio que tenemos nosotros del monitoreo en la dirección para poder otorgar, digamos, el mejor calidad de los datos y las mejores decisiones a los despachos. Así que muchas gracias, quedamos disponibles pues para las preguntas. Un placer estar con ustedes nuevamente y mencionarles que estamos profundamente agradecidos de ser parte de un equipo que ha hecho posible esto en un tiempo récord. Así que a la disposición para poder resolver. Gracias, doctor Hoyos. Muchas gracias por esta ponencia.